Bienvenidos a este especial sobre las fronteras más transitadas en América durante el año 2022. Me refiero a la frontera entre Colombia y Panamá, a través de la selva del Darién, el paso Guatemala-México y el borde entre México y el sur de Estados Unidos. América Latina y el Caribe experimentaron una movilidad humana sin precedentes, marcada por un número récord de desplazados forzosos y otras personas en movimiento desde Sudamérica y a través de Centroamérica hacia la frontera sur de Estados Unidos. Factores socioeconómicos relacionados a la violencia, el deterioro de la situación de los derechos humanos, desigualdad, discriminación, entre otros, fueron las principales causas de la migración desde estos distintos países del continente. En 2021, más de 133,000 personas cruzaron el Darién para ir hacia el norte, la mayoría de nacionalidad haitiana. Pero en 2022, a finales de octubre, ya se había sobrepasado esa cifra a más de 200,000, de los cuales 134,000 eran venezolanos, un 70.1% del total de migrantes, según autoridades de Panamá. Entrevistamos a Roberto Saldana, un venezolano que atravesó 9 países para llegar a Estados Unidos. Partió desde Perú, donde vivía desde hace 6 años, en busca de un lugar con estabilidad política y económica. Nos contará su travesía a través de las 3 fronteras más difíciles que cruzó para llegar a Estados Unidos. Entró a la selva del Darién por Carreto, Panamá, y estuvo caminando durante 2 días y medio con los pies húmedos por el barrio. Roberto nos comentará un poco cómo fue la llegada al también llamado Tapón del Darién en Panamá, una vez los coyotes lo embarcaron en lancha desde Necoclí, Colombia. Se dividieron en varios grupos de 30 a 40 personas, 30 y pico de personas. Entonces, bien, había un indígena, el jefe, y le da unos tiquecitos a uno con 3 guías, porque eso eran 3 guías que nosotros, que no estaban ahí para la cuestión del camino. Claro, había mucha gente que no estaba preparada para ese tipo de situaciones. Ya yo me había preparado ya anteriormente para ese tipo de situaciones, porque hace años yo, como te digo, hice curso cuando era joven, hice curso de supervivencia, hice curso de protección al ambiente y esas cuestiones, que uno dura 5 días, 10 días en campos y cuestiones y tratando de sobrevivir. Bueno, porque se me hizo un poco fácil la cuestión la transición pero, siempre hay el pero, que la gente no tenía los conocimientos, gente que llevaban de todo, llevaban maquillaje, llevaban todo, gente que creía que era un picnic, no sé, un paseo normal. Pero cuando empezó el trayecto en realidad en la mañana, que empezamos a irnos con los guías, la primera parada, que fue un río, ya la gente estaba desesperada. Ya la gente estaba empezando a desprenderse de los bolsos, todo, 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 todo. Empezaron a desprenderse de todo, de los bolsos, de todo lo que tenían, que les salía pesado, que ya estaban cansados. Y fue una primera parada, unos métricos nada más, ni siquiera fueron unos kilómetros, fueron unos metros. ¿Qué fue lo más difícil de ese trayecto del Darién? Bueno, después de ahí vi una señora embarazada, vi una muchacha con su hijo, su esposo. Entonces, pues mira, ay, ayúdame por favor, porque en realidad no puedo. Pues, eso fue también una parte que me retrasó, porque yo como andaba solo, yo dije, no, yo no le voy a parar, yo me voy solo. Pero el corazón mío es demasiado grande que tuve que ayudar a esa persona. A medida que uno va subiendo, el charco se hace más pesado, las subidas son un poco más inclinadas. Yo me senté al lado de 2 muertos, un señor que estaba al lado izquierdo y otro señor que estaba sentado al lado derecho. Uno que estaba acostado y el otro señor estaba aquí al lado derecho, sentado ahí como si estuviera normal, pues, como si estuviera durmiendo. Y cuando la mosca y el olor se sabía que estaba muerto. El trayecto por toda Centroamérica, una vez que los migrantes salen de la selva, continúa siendo difícil. Normalmente el tránsito por la región sigue en autobuses o se convierte en un viaje masivo en caravanas, ambos en condiciones complicadas. El último país de Centroamérica al que llegan es Guatemala. Algunos migrantes, entre ellos Roberto, denuncian que los cuerpos policiales y militares les quitan el dinero que llevan para la travesía.
Uno de los pasos para cruzar de Guatemala a México es el río Suchiate. Allí los migrantes embarcan en balsas improvisadas usadas para el transporte de mercancías. Al otro lado, en la entrada de México, la Guardia Fronteriza está desplegada para contener el tránsito. En Tapachula, la ciudad más cercana, los que logran no ser interceptados por las autoridades deben solicitar un salvoconducto de al menos 30 días que les permite el libre tránsito por México. Pero estos permisos se demoran incluso meses. Hay quienes se quedan a trabajar para complementar el dinero y pagar la documentación y los pasajes. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 1.7 millones de indocumentados pasaron por la frontera Guatemala-México en el último año. San Diego, Yuma, Nogales, El Paso, Río Grande, en Texas, Eagle Pass, Brownsville, son los territorios limítrofes de Estados Unidos que abarcan más de 3.100 kilómetros de linderos con México. Una frontera en la que se levantan varios kilómetros de muro fronterizo para evitar el paso irregular de personas. Las autoridades de inmigración estadounidenses llevaron a cabo 2.38 millones de encuentros con migrantes durante 2022, que incluye aprehensiones y expulsiones, algunos de ellos reincidentes. Este ingreso de migrantes superó al 1.64 millones ocurridos en 2020, desbordando las capacidades de procesamiento, la infraestructura federal y las comunidades fronterizas. En esta última travesía para pasar a Estados Unidos, 853 personas murieron tratando de cruzar sin documentos la frontera en los últimos 12 meses. Una cifra histórica según datos internos de la patrulla fronteriza, y los números pueden llegar a ser más altos. A mediados de octubre, el gobierno de Joe Biden aplicó el Título 42 a los venezolanos que anteriormente estaban exentos de la norma de salud pública, y miles comenzaron a ser expulsados. Como opción para ellos, creó una medida humanitaria donde 24,000 personas de esta nacionalidad pueden entrar por la vía legal cumpliendo una serie de requisitos. Nuestro invitado Roberto ingresó a Estados Unidos antes de que esta norma entrara en vigor. Llegó el 24 de julio y ahora nos cuenta cómo fue su arribo al país destino, un viaje en el que asegura arriesgó su vida. Una vez que yo fui a Yuma, duré 4 días en Yuma. Son los centros de reclutamiento, de retención que tiene la migración. Pero tú llegas a un sitio, esa misma noche te registran y de ahí te llevan a otro, a 1 hora y media o 1 hora a otro reclusorio. Duras ahí en ese reclusorio con 30, 40 personas de diferentes clases de países. Duras un tiempo ahí, te vas otra vez al centro de Yuma, al mismo centro que está en Yuma, te vuelven a registrar, van a otro centro. Después ahí en ese centro duré 2 días. Al terminar eso, al siguiente día, en la mañana, me llevan otra vez a Yuma. Me dice, señor Roberto, aquí me dieron un papel a firmar, firmé mis documentos de asilamiento, firmé mis papeles, mi cuestión, entonces me llaman en la mañana ya y me llevan a un refugio. Lo mismo de migración, nos llevan a un refugio, pero ya con los documentos ya basados que uno ya está libre, pues aquí en Estados Unidos, hasta que tenga su proceso. Aunque Roberto logró entrar, otros miles de venezolanos esperan por lo que pasará después del 21 de diciembre, cuando se levante oficialmente el Título 42, tal como lo ordenó un juez federal. Inmediatamente sea efectiva la medida, ya no se podrá enviar a los migrantes que lleguen a Estados Unidos de manera express a México. El Departamento de Seguridad Nacional estima que recibirá entre 9,000 y 14,000 migrantes por día, muchos de ellos que han estado esperando durante meses o incluso años en campamentos y refugios improvisados en México. Tenemos también de invitado en el programa a William Splinder, vocero de ACNUR para América Latina. ¿Cuáles son los retos y los esfuerzos en los países de acogida necesarios para ayudar a estos migrantes que ya salieron de sus países? Los retos son muchos y ya hemos pasado la fase inicial de emergencia en donde las personas que llegaban, ya los migrantes, necesitaban ayuda humanitaria urgente, ¿no? Un lugar donde quedarse, comida, medicina, techo.
Esta fase ya la hemos superado en gran medida, pero ahora estamos entrando en una fase en que se requiere más apoyo precisamente a las comunidades de los países que los reciben, porque las personas migrantes y refugiados llegan en general a lugares, a ciudades, a sectores más bien de ciudades que son los menos favorecidos y que necesitan un apoyo estructural, porque estas personas que llegan necesitan, los niños necesitan ir a la escuela, las personas necesitan apoyo de salud, las personas necesitan empleo, etcétera. Entonces es acá donde vemos, pero esas de comunidades también necesitan esto. Entonces necesitamos un apoyo más en el desarrollo económico y social de estas comunidades, que favorice a las comunidades de acogida y a las personas que están llegando. ¿Qué estimaciones tiene para el 2023 sobre el flujo migratorio? Si los países de origen de los migrantes siguen sin ofrecerles estabilidad económica, social y política. Bueno, pues el panorama, por el momento, nosotros pensamos que va a continuar a haber movimientos en ese sentido. Probablemente se intensifiquen y se vuelvan más complejos, al menos en el corto plazo. Por eso es importante tratar de apoyar a estas personas, primero en los países de origen. Lograr crear condiciones para que esas personas no tengan que salir de su país en busca de protección o de una mejor vida. Por eso el desarrollo integral es importante en estos países. Luego, en los países de tránsito, porque muchas personas transitan a través de varios países, hay que ver si se puede encontrar opciones para ellos, para que se queden acá, para integrarlos, apoyando a las comunidades. Y finalmente los países de destino, que son Estados Unidos, pero también otros en la región. Hemos visto que muchas personas se quedan en México, otras personas, los venezolanos, por ejemplo, la mayoría van hacia otros países de América Latina, hacia Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil. Entonces, tratar de apoyar a estos países para que puedan continuar ofreciendo una acogida a los refugiados y a los migrantes. Gracias a William Splinder de ACNUR, gracias a nuestro invitado venezolano que también estuvo hoy y gracias a ustedes por sintonizar este especial sobre las 3 fronteras más transitadas de América en 2022. Sigan con France 24 y con France24.com.